vamos a terminar de ver la parte de Linux que nos quedaba para el trabajo práctico. Es súper cortito, no tiene dificultades, pero les quiero mostrar cómo usar. Van a tener que usar ustedes un programita que se llama Consumidor, que dentro del trabajo práctico tienen el código, ustedes lo van a tener que copiar a la máquina virtual y ejecutarle un par de pasos que le pide porque hay que compilarlo y demás, ¿sí? Pero después lo van a tener que ejecutar con estos parámetros. También lo tienen escrito dentro del trabajo práctico, ¿sí? Lo que hace este programita es consumir ciclos de memoria, nada más, ¿sí? Con la idea de que ustedes vayan monitoreando un par de valores que les muestra, esperen que achique, ahí está, porque si no me los veo. Que les muestra, digamos, monitorear. ¿Se acuerdan cuando vimos el comando top? Cuando vimos procesos, vamos a utilizar ese comando para ir viendo cómo va consumiendo la memoria este programita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en una terminal va a ser dejar ejecutando top, ¿sí? Lo que nos vamos a centrar son en estos dos valores, en res y en vir. Res es la memoria RAM que tiene y vir es la memoria virtual. Recuerden que la memoria virtual es la suma de la memoria física más ese archivo swap que nosotros tengamos en la máquina virtual, ¿sí? Entonces vamos a poner a ejecutar este programita, va a ir consumiendo de a 20 megas hasta llegar a 1500. Y vamos a empezar a ver cómo se va consumiendo la memoria este programa, ¿sí? Fíjense que más o menos va consumiendo la misma cantidad de bit y de res, y está bien, porque dijimos que bit es la suma de la memoria virtual, de la memoria RAM más la memoria virtual. Entonces, en un inicio se va consumiendo la misma cantidad casi, ¿sí? Entonces, con este comando, ustedes no van a poder determinar si se empezó a swapear o no, ¿sí? Porque no tenemos un consumo aparte de memoria swap, ¿sí? En este comando, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que analizar cómo se va consumiendo memoria con el consumidor viendo top, monitoreando top, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado podemos tener, a ver, vamos a cortar un ratito, vamos a poner en ejecución acá el comando bmstat, que también lo vimos cuando vimos memoria, ¿sí? Acá vamos a tener algunos valores que nos va a permitir si, digamos, determinar o empezar a ver si empieza a swapear o no, ¿sí? Si empieza a usar esa memoria swap que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos columnas, la SO y la BO, que nos muestran información de si empieza a haber intercambio en el disco, ¿sí? Es memoria intercambiada al disco, SO, y BO son bloques enviados a un dispositivo de bloque, ¿sí? Entonces vamos a poner a ejecutar nuevamente. Primero vamos a tirar el bmstat. Fíjense que yo acá les digo que cada 5 segundos me haga un informe y que en total le puse que me haga 100 para que lleguemos a ver la diferencia, ¿sí? Fíjense, ahí yo lo pongo a ejecutar. Hay algo de movimiento al disco, ¿sí? Fíjense acá, SO y BO, estos valores son los que vamos a tener que ir viendo. Y fíjense qué pasa cuando yo empiezo a ejecutar de vuelta el consumidor. Vamos a ir viendo si estos ceros ahora en este momento empiezan a cambiar en algún momento. Si empiezan a cambiar, quiere decir a subir su valor, quiere decir que se está empezando a enviar información al disco, ¿sí? Entonces ahí nos puede dar una idea que este programa, al estar consumiendo memoria, empezó a swapear porque ya no le alcanza más la memoria física, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo, ¿sí? Van a tener que monitorear esos valores y explicar por qué se empiezan a incrementar, por ejemplo, los dos valores con el comando top, o si acá empieza a swapear en algún momento, ¿sí? Si ustedes tienen mucha memoria asignada, quizás no haga falta
y no empieza a swapear, o sí, si tienen poca memoria RAM, sí. Pero bueno, la idea es que ustedes empiecen a relacionar conceptos y que empiecen a ver, digamos, un poquito estos valores con más sentido, ¿sí? ¿No? Fíjense que acá cómo empezó a haber algún intercambio, ¿sí? Ya está por terminar, ahí terminó, pero fíjense que empezó a enviar información al disco, ¿sí? Ahora que terminó, en algún momento debería bajar, ¿ven? Entonces, sí hubo algún intercambio porque no le alcanzó la memoria RAM, ¿sí? Como les Y te decía, hago una pregunta. sí, ¿Ese valor 20 que vos pusiste, ellos lo tienen que usar como 20 o pueden sí. cambiar ese valor? No, en el trabajo práctico creo que les pide de a 20, porque si lo pones más grande es como que consume de golpe y por ahí no llegan a ver los cambios en los números. Ajá. Bien, pero Eh, supongamos que ellos tengan más memoria, más disponible memoria RAM, quizás un sí, los 30, podrían, los poner podrían un... aumentar todo, aumentar el ciento, esperen, aumentar este consumo, porque va a consumir hasta hasta 1500 1500, megas nomás. claro. Entonces, pueden aumentar, si ustedes tienen mucha memoria RAM en la máquina virtual, pueden aumentar este valor y esto es cada cuánto va a ir consumiendo. Pero lo importante es esto, digamos, Ajá, este valor. Si ustedes tienen mucho y quieren ver si empieza a swapear o no, le pueden aumentar este valor, ¿sí? bien. Pero en el trabajo le pide con estos Con estos parámetros. valores. Sí. Pero lo importante acá, más que nada, es que ustedes identifiquen y empiecen a entender el valor de esos resultados, ¿sí? No importa si empieza a swapear o no, la intención es que ustedes relacionen que quizás no empezó a swapear porque tenían mucha memoria RAM, o sí empezó a swapear, pero la idea es que ustedes se den cuenta que estos valores les están indicando algo, ¿sí? Van a tener que explicar un par de, digamos, de comandos también que les pide ejecutar, pero, digamos, la gran dificultad de la parte de Linux puede ser esta, nada más, ejecutar ese programita y monitorear con estos comandos, ¿sí? Les pido que cuando lo vayan haciendo al trabajo, o sea, lo vayan haciendo conciencia, no pongan solamente, sí, aumentan los dos valores, la columna res y la columna vir. O sea, pónganme por qué aumentan los dos valores, ¿sí? Todo lo tienen que justificar, ¿sí? Porque si ustedes ponen que me aumentan los dos valores, ¿qué significa eso? ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan qué significa eso, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta con esto? Esto era solo lo que nos faltaba ver, que era la partecita de Linux, y nada más. Ahí Sol dice, Profe, ¿el programa consumidor no los pasa usted? está en el trabajo práctico, les decía recién. Está en el Ah, sí. enunciado, ustedes lo tienen que copiar y pegar y bueno, hacerle ahí, Ah, sería un está JavaScript. todo en el trabajo. Es un pequeño shell script que ustedes van Mm, a tener que tipear, pero bueno, en realidad traten de copiarlo textualmente, es decir, no tratar de tipearlo, sino de hacer la copia para sí. que no vayan a cometer ningún error. Y no sé si algo más, Juli. No, Sol preguntó no, si no tenía tiene que ver con el problema del productor y consumidor. En realidad no, Sol. productor. Se le llamó consumidor porque es un programa que consume memoria. Por eso se llamó consumidor. Podría haberse llamado memoria, qué sé yo, Sí, programita uno, consumo de memoria, cualquier cosa. cualquier cosa, sí, sí, es un nombre que le dieron, ¿no? Ah, tenés razón, alguien me mandó sí, me parece que alguien me mandó Sí, pasa que no habías dicho que ibas a tomar la del parcial, como... sí, eso les dije yo porque se había Ujú. vencido ya el horario. Alguien, eso me parecía que alguien me había mandado un mail o algo así, yo le respondí que iba a tomar la del parcial, no la cargué, pero gracias. Si en algún momento te acordás
y ves que no está cargada, mándame un mensajito y haceme acordar que lo haga. Profe, Sí, te agradezco, Sol. Profe, y también la de la primera clase de todas. La primera del año. Sí, la primera de todo el año, que es cuando recién habíamos empezado, también, por lo menos a mí me salió como ausente. Y, ¿Está cargada? sí, sale como No. auto guardada, como si se hubiera vencido el horario. Ah, bien, entonces esa era la que yo tenía que dar de baja. Porque la primera clase fue cuando les comenté y bueno, bla, 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 y no iba a tomar asistencia porque ni siquiera sabía que tenían que marcar y eso. Me parece que fue así la cosa. Sí, fue así. A esta altura del partido ya como que no puedo saber quién estuvo y quién no estuvo, así que, Sí, sí, aparte hubo muchas bajas en el camino. claro, así que profe, Sol también, las dos cositas ah, A mí también, a mí también. Nahuel, entonces Nahuel, tenés que revisar bien. En todo caso, yo, profe, estuve. Si se llega a ver el Bueno, chat de la primera clase, yo estuve. yo te entiendo, pero no está tomada, me parece. Claro, o sea, sé que estuvo cargada, pero como no supieron cómo cargarla o tuvimos algún problema ese primer día, no me acuerdo bien qué pasó, yo les dije, me parece que yo dije que la borrábamos a esa clase, sí, para que no les afectara. Creo que fue así, Nahuel. ¿A vos te aparece como ausente? Claro, a mí me parece como ausente porque justo me acuerdo que estaba estudiando para el parcial y estaba viendo las faltas mías y vi que tenía dos faltas y yo tenía registrado una sola, que yo sepa. Entonces, cuando vi la segunda Bueno, falta, era la primera clase de esto, dije, no. bueno, ya voy a revisar eso, pero a mí me parece que está eliminada la primera clase. Sí, puede ser profe, que haya falta. Algún otro. Sí, ¿quién me quería hablar? sí, A ti. no, era con respecto al parcial, sobre todo Ah, por el tema de, bueno, la duración del espera un tiempo que tuvo. segundito, Juan. Espera un segundito porque justo quería hablar de eso. Antes de comenzar con la clase de hoy, Ah, ok. tenemos de corregir todos los shell script. Yo estoy en el proceso de revisión de las respuestas manuales, digamos, que tenían que escribir el comando. No lo quise pasar directamente como está porque hay muchos que tienen errores de tipeo. He visto varios errores de tipeo. He visto errores tontos, como por ejemplo que yo les pido el nombre del comando y me ponen el comando completo. Entonces esas cosas las quería revisar para darles algún puntaje, porque si no, muchas de las preguntas que están más o menos bien tienen 0 puntos. Entonces estoy en ese proceso de revisar una por una sus respuestas para darles la nota final. Entonces, no quería decirles nada de cuándo va a estar, porque puede ser mañana o pasado o dentro de 3 días, pero en esta semana van a tener las notas. Lo que yo quería hacer, que normalmente lo hago en una clase, no sé si lo voy a poder hacer en una clase ahora, pero sí voy a fijarles un horario para hacer una devolución del parcial. Esa devolución va a implicar explicarles los errores comunes que han tenido, explicarles cómo eran las resoluciones si quieren saber cómo se resolvía cada uno de los ejercicios del shell script y bueno, y en todo caso si alguno no entiende lo que le corregí, revisar el parcial. ¿Sí? Entonces, no, el 22 Nahuel no fue la primera clase, fue el 19 me parece. Igual, profe, 18. el Juan. problema yo creo que fue más que todo de tener que hacer un solo de los ejercicios, el cual te limitaba de que si no te salía ese ejercicio en específico, te reprobaba todo el parcial. Sumado ¿Cómo? No de entendí. que yo creo que personalmente me parece que el parcial debería haber sido de varios ejercicios JavaScript, ya que si una sola consigna no te salía, te reprobaba todo el parcial, porque No, valía bueno, cuatro pero no es puntos. así, ¿no? Chicos, o sea, el tercer parcial es solamente un shell script, entonces tienen que saber, no, no hay chance de que te demos 5 para ver si uno te sale. Obvio, pero tener que hacer 3 de 5 ya es otra cosa.
sumado a que, por ejemplo, había ejercicios que tenían, por ejemplo, varios parámetros. Juan, vos en el final de esto vas a tener que hacer bien un shell script, digamos. El shell script vale más del 60% en un final. Entonces vos tenés que saber shell script para probar esta materia, ¿sí? Entonces no es una opción que te salga alguno, ¿sí? Tienen que saber hacerlo. Juan, Ok. te explico. Este es el segundo parcial. Y si vos te fijas en los puntajes, el shell script valía 4 puntos y las preguntas para completar, para contestar opciones, valían 6 puntos. O sea que con contestar solamente las opciones y las respuestas escritas, ya tenías aprobado el parcial. Tenés con 55 puntos, perdón, con 5,50, aprobás el parcial. Los puntajes de las preguntas eran 6 y el shell script era 4. Porque nosotros vamos, digamos, increyendo el tema del puntaje. ¿Sí? El shell script valía 4 puntos en total. De todas formas, yo les cuento que el shell script no se considera bien o mal. El shell script se considera cada punto, cada comando, cada estructura que usaron, tiene su puntaje. Hay shell script que no funcionan. Eso se descuenta puntos. Hay shell script que no tienen la asignación de variables que corresponden. Se descuenta punto. Tenían que usar parámetros posicionales. No usaron, se descuenta punto. Y así todo, ¿entendés? Pero no es que o está bien o está mal. No es 0 o 4. De 4 he puesto 3,80, 3,50, 3,20, 3, 2, 1, 0, 0,50, 1 punto, 1,50. O sea, de acuerdo a lo que plantearon en el shell script, es el lo que se va bajando de puntaje mientras van resolviendo ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, no funcionaba, pero tenía un error de tipeo. Bueno, le bajé 20 centésimos, porque el error era de tipeo nada más. ¿Se entiende, Juan? Entonces, Sí, si se no, entiende. y aparte, suponete que hubo casos en que no hicieron el shell script. Si tenían todas las respuestas correctas, llegaban al 55, está aprobado. Perfecto. Sí, eso no sabía. Pensé que ¿Sí? era más punto el No, par. 4 puntos valía el shell script. Si ustedes Bien, se bien, fijaban bien. en la pregunta, les decía valuado en 4 cuando les plantea la pregunta, creo que les muestra cuánto vale. Sí, lo mostraba. ¿Sí? Bien, eso por un lado, pero lo que dice Juliana es cierto, para el tercer parcial no va a ser todo shell script, pero ya el shell script puede que valga 5 o 6 puntos, no como este que vale 4. Entonces, no pueden no hacer el shell script para el tercer parcial. O sea, tienen que hacerlo sí o sí y mínimamente bien. Profe, ¿Ah? ahí se va a Por eso es que, considerar, sí, perdón, sí, sí, ahí se va a considerar más tiempo. Para el parcial a mí personalmente me pareció bastante poco el tiempo que tuvimos, eh, porque además lo sí, tuvimos que dividir entre las dos actividades y bueno, tenemos entre que probamos que esté bien, arreglar lo que esté mal, lleva bastante tiempo, por más de que estemos afilados, porque yo por lo menos me sentía como con confianza con los ejercicios que habíamos hecho en clase y este que era más difícil se podía hacer exprimiendo mi cerebro, pero no en 15 minutos, incluyendo no, perdón, probar y perdón. dibujar. Este es un concepto que usted es erróneo. No eran 15 minutos para hacer el shell script. No, sí, 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 20 obvio, minutos obvio. para hacer el shell script y 10 para las preguntas. ¿Sí? Entonces, pues, si ustedes creyeron que con 15 tenían que resolver las preguntas, no. Era un No, obvio, minuto por cada uno pregunta. manejaba su tiempo, pero también Claro. considerando que, aunque, o sea, No, por más bueno, de que le dediques la mayoría del parcial, puede que se le quiten puntos, entonces ya a partir de ahí no probás y habiendo Sí, priorizado eso, aparte de, o sea, sin hacer el resto de los ejercicios, entonces estás como medio jugado, sí o sí le tenés que dedicar tiempo, que bueno, 5 minutos más, 5 minutos menos eh, no son algo que haga mucho la diferencia, más si estás trabado, estás nervioso y bueno, no, me parece perfecto, muy perfecto. poco Yo el les tiempo. sí, el entiendo año eso, pero pasado creo que Sandra, no me acuerdo si era este curso o el otro, no le habíamos dado una hora. No me acuerdo. eh, Sé que alguno de los dos cursos en los que estoy le habíamos dado una. Capaz que fue el otro entonces. no, pero lo que pasa es que el año pasado tuvimos 2 parciales y fue el último.
Claro, pero le tomamos el shell script más complicado, digamos, que este. Claro, sí. Por eso, no me acuerdo si era acá o en el otro curso con Moni. No, Pero... yo no, 45, me parece que nosotros le dimos 45. Bueno. Sí, para el otro parcial fue 45 porque me acuerdo que en todos los cursos yo tomé igual. Bien. Puede ser que Mónica les haya dado 1 hora, puede ser, sí. Sí, por eso no sí, me acordaba si era acá o... El parcial que viene vamos a tener más tiempo, sí, porque va a ser un poquito más complejo, obviamente. Pero no tuvimos problemas con el tema de las entregas, ¿sí? No tuvimos el problema de que a mí se me apagó, se me salió, no lo pude, todas esas cuestiones de que no podían copiarlo, no las tuvimos. Entonces yo lo que les pedí a ustedes es que traten de practicar ese tema de... ¿Estás segura, Sol, que no hubo? Me mandaron 20 parciales más o menos para que corrija por mail. Sí, Sandra, pero los que te mandaron, que algunos los vi yo, estaban subidos. No sé por qué te lo mandaron también. Yo ahí tomé los que estaba subido. No Sí, se toma lo que está en el parcial porque supuestamente eso es lo que vale, pero bien. Profe, yo se lo había subido por las dudas porque no había llegado a dar la siguiente página después de subirlo. Entonces no sabía si se había mandado o no. Y vos pensaste que no se había guardado. Claro, entonces por las dudas también se lo mandé por mail para asegurar. Sí, varios hicieron eso porque, claro, tenía la casilla llena, tuve que guardarlos y borrar los mails porque tenía muchos archivos. Sí, mira, yo fui de la propuesta de ponerlo al final, y ustedes, o el otro curso quizás, no sé si fueron ustedes, me pidieron que estuviera al principio. Por eso yo lo puse al principio, cosa que ustedes tuvieran la opción de verlo al JavaScript y decidir si lo hacían o seguir con las preguntas. Bueno, tenían libre navegación. Sí. Claro, por eso les digo, yo se los puse al principio porque yo sé que ustedes, es como que el JavaScript les da un poquito de quickie. Entonces, digo, que vean el JavaScript y si saben cómo resolverlo de una, empiecen. Y si no, que sigan con las preguntas y después... Pero yo les avisé que el JavaScript valía 4 puntos, que con solamente la teoría iban a poder aprobar. Me parece que también fue una cuestión de organización de ustedes. Coincido que puede ser que les quedó corto el tiempo, sí, puede ser que les quedó corto el tiempo. Yo no les discuto eso. Pero no es que les di 15 minutos. Eran calculados 20 para el JavaScript y 10 para las preguntas. Pero el recuperatorio va a dar un poco más de tiempo, profe. Para el recuperatorio no, va a ser el mismo. Porque se supone que si van a poder hacer el tercero, el segundo va a ser una papa. ¿Se entiende? Vos vas a tener que rendir el tercero. El tercero va a ser más complicado que el primero, que digamos que el segundo. Pone carita triste por el chat. Claro, en realidad, Profe, si aprobás el tercero es porque el segundo ya lo pasaste, ya lo podés manejar bien. El tema son las preguntas. Sí, lo único que sí, bueno, en mi caso pasó que probé el JavaScript, fui haciendo como intenté hacer pruebas para no errarle y cuando menos me di cuenta tenía un minuto para terminarlo. Claro, pero digamos que el tipeo eran 10 líneas, chicos. Sí, no, era cortito. Yo puse un par de cosas, probé y cuando quise volver me di cuenta que ya me quedé casi sin tiempo, digamos. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta, el tema del tiempo, pero no esperen mucho más. Sí, es importante, chicos, que no se confíen con lo teórico y con todo eso, porque, digamos, la virtualidad esta nos obligó a que nosotros tengamos que más o menos calcular el tiempo que demorás en responder una pregunta. Porque obviamente ustedes estando en su casa pueden tener todo abierto, entonces la idea es que no puedan buscar cada pregunta que tienen, ¿sí?
Si nosotros le damos más tiempo y ustedes saben que con la teoría, con las preguntas multiple choice, solamente aprueban y quizás se jueguen a eso y no a hacer tanto el script porque les importe aprobar. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que jugar con el tiempo porque no tenemos otra forma de poder controlarlos, por así decirlo, a ustedes. Distintos en un final, que en un final es individual y le hacemos compartir la pantalla y vamos viendo lo que van haciendo, ¿sí? Pero a nivel parcial sí o sí tenemos que más o menos ir jugando con el tiempo. Por eso es que por ahí, digamos, nosotros vamos haciendo cálculos de cuánto se demoraría y demás. Entendemos que en un parcial uno tiene más nervios y más cosas, digamos, pasan en el medio que en una clase normal, pero tienen que saber hacer sobre todo shell script, porque como le digo, en un final la mayoría, o sea, del puntaje va en el shell script, ¿sí? Le toman conceptos y demás, pero dentro de un shell script, ¿sí? Claro, entonces, dentro del shell script se evalúan otras cosas, pero si el shell script no funciona, no aprueba. Claro, entonces por eso es importante que ustedes practiquen tanto shell script, le hacemos tanto, para agarrar también agilidad y que esas pruebas que hacen, que demoran probando cosas, se reduzcan, digamos. Ustedes cuando le agarran la mano va rápido eso, ¿sí? Por favor, ahora tengo curiosidad, porque pensé que no se iba a poner más complejo el JavaScript. ¿Qué vamos a ver? Entonces, ¿vamos a ver estructuras nuevas? ¿Vamos a manejar otros tipos de datos? No es lo mismo, Nahuel, nada más que en el... ¿Usamos otros comandos, básicamente? Vamos a ver algunitos comandos más, pero no muchos. Ah, no, sí, perdón. Sí, tenés todo lo de usuario y entrar. Lo de usuarios, creación de usuarios y grupos. Nos faltaría comunicación, que también falta en esos temas, pero es muy poquito. Y entrada-salida, que es lo que vamos a ver la clase de hoy. Sí, pero esto es más tirando teórico. ¿Profes? Sí. Claro. Tengo una pequeña inquietud más allá de este parcial, bueno, ya pasó, sino para el siguiente, que bueno, la mayoría es JavaScript y después la minoría serán otras preguntas. Tipo, pensando en que obviamente se va a poner más complejo porque vamos a saber más cosas, tendremos que hacer más cosas. Si, por ejemplo, va a ser de 15 minutos más y va a ser de 45 minutos, yo creo que igual vamos a estar en la misma situación, porque al ser más complejo el JavaScript, por más de que la tenemos que tener clara, siento que nos va a pasar la misma situación que ahora, ¿no? Que vamos a consumir mucho tiempo haciendo el JavaScript, vamos a tener poco tiempo para probarlo como para asegurarnos esos puntos. Y bueno, en esa situación podríamos no pensar en la parte, en las otras preguntas y dedicarnos enteramente al JavaScript y más o menos tener la seguridad de que aprobar podríamos, ¿no? Entonces, no sé si me entiende, creo que estaríamos Yo te entiendo, en la misma situación. Abril. Nosotros vamos a evaluar la complejidad y de acuerdo a la complejidad que tenga vamos a calcularle el tiempo. Yo considero que le di que el tiempo que tenían propuesto desde nosotros eran 20 minutos para este JavaScript, entonces el próximo va a tener el tiempo calculado más unos 5 minutitos más por lo menos de lo que calculemos. Digamos que esos 5 minutos van a ser lo que les puedo dar extra, que podemos también hacerlo por fuera del parcial, que por ejemplo para subir el archivo. Claro. Podría considerarse la resolución por un lado y bueno, se terminó, copian el texto nada más y después guardan el archivo y lo suben por otro lado. Eso también podríamos hacerlo. No vamos a hacer matrices, Nahuel. Vectores. Sí, porque no es ahí, chicos. Yo también. Yo no sé, Juli, vos, pero yo sufría con las matrices, así que también. Sí. Tenían su grado de complejidad. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Así avanzamos un poquito. Voy a presentar. Hoy vamos a comenzar con la unidad 10. ¿Vale?
Sí, sí. No, es un promedio, Un promedio. pero tenés que aprobar suponete, tenés promoción teórica y tenés un 8. Tenés que sacar un 6 en el práctico para aprobarlo. Y luego la nota que te quedaría sería un 7. ¿Sí? Supongamos que esos son los números, ¿no? Tenés un 8 en la promoción, sacaste un 6 en el práctico, la nota que va sería un 7. Claro, final, porque nosotros tenemos una planilla donde tenemos que guardar qué sacó y qué tenía, digamos, de promoción. Antes, rápido también. Los recuperatorios pisan nota, teníamos. El recuperatorio, ay, Juli, sálvame. ¿Pisa Sí, o se tomaba la nota más alta? pisa. No, se toma la nota más alta. No te deja, Te digamos, deja libre. libre. No, Te no, deja se libre, toma la sí. más alta. Sí, sí. Ah, bien. Al menos así fue el año pasado. Si Sí, cambió sí, este este año, no año, sé. eso, Pero eso es lo que me queda la duda, sí. sí, sí. Bueno, de Creo, última le confirmamos bien el lunes que viene y lo consultamos, pero creo que quedaba hasta el la año más alta. pasado se tomaba la nota más alta. Porque te acordás que podían recuperar para promocionar y no le. Sí, me parece que era Claro, así, pero si por querés eso era la preguntar. pregunta más que todo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, pueden recuperar para promocionar. Eso es cierto. Por eso los recuperatorios no son fáciles. Profe, en la modalidad dice que supuestamente queda la nota más alta. Sí, entonces así sigue siendo así entonces. Porque bueno, Bien. cada año, cada modalidad, viste, se va cambiando, se va consensuando a principio de año y bueno, no me acordaba cómo habíamos quedado. Bien, todas estas preguntas las podemos trasladar para miércoles, puede ser miércoles a la tarde, para darles las notas que creería que ¿Sí? sí. Sí, Aquí ahora, profe. profe. Y calculo que entre las 2:30, 3 de la tarde, Bárbaro, sí, no era. ¿sí? Sí, Para aquellos profe. que quieran venir y ver las resoluciones del parcial y charlar sobre los errores que tuvieron, ¿sí? Así que bueno, en todo caso, creería que mañana, a última hora, si va todo bien, tendrían las notas. Bárbaro. Bueno, entonces comenzamos con entrada-salida. El capítulo 10 en el libro es el tema de entrada-salida. Van a ver que dice clase 18. Yo no me acuerdo si es la 18 o la 19, pero bueno, de última saben que es entrada-salida, ¿sí? Porque no me acuerdo si la hice con respecto a este curso o al otro curso que tengo una clase más. Es la 18, bien. Bueno, después se la subo. Nosotros vamos a ver el tema de entrada-salida, que sería toda la parte de dispositivos con Linux. Y para ello vamos a aclarar algo que ya hemos venido hablando, pero por si las dudas no les quedó muy claro, que todo dispositivo físico en Linux tiene asociado un archivo especial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los archivos especiales eran especial de bloque y especial de carácter? ¿Sí? Esos archivos estaban en el directorio dev, /dev. Y los archivos especial de bloque se representaban a través del tipo de archivo B larga, y los de carácter se diferenciaban de los demás con la C. Cuando hacíamos un ls-l, veíamos que allí se definía la C o la B larga. Y esos son los dispositivos físicos que existen en Linux, y el archivo asociado sería como el driver que está representando a ese dispositivo. Los dispositivos de carácter, perdón, los archivos de carácter representan a los dispositivos en serie, como por ejemplo las impresoras, el mouse, terminales, interfaces de red, teclado, todo lo que envía información en serie serían los especiales de carácter. Mientras que los especiales de bloque son los que representan los dispositivos de entrada-salida y que manejan bloques de datos, como por ejemplo los discos, los pendrive o CD,
dispositivos que manejan bloques de datos. Estos dispositivos, como conocemos, permiten el acceso aleatorio. Hay un tercer grupo de dispositivos especiales, de archivos especiales, que son los tipo S, que son los sockets, pero no representan a los dispositivos físicos, sino que representan una estructura que está, identificando una forma de comunicación entre dos procesos. Generalmente cuando hablamos de socket, que sería en puertos, está representando esa comunicación que va a haber entre dos computadoras basadas en un protocolo de Internet. Entonces, cuando hablemos de socket, estamos hablando de una estructura de datos, que es una estructura abstracta, que va a representar esa comunicación, y a través de un socket se comunica una computadora con otra. Pero nosotros vamos a dedicar básicamente a los archivos especiales de carácter pero van a ver que cuando entren al subdirectorio /dev, van a encontrar algún archivo de tipo S. Bien. Cuando entremos al subdirectorio /dev, van a encontrar muchos dispositivos de bloques. Voy a ver si puedo abrir acá la... Esperen que voy a compartir de nuevo la pantalla. Aprovechando, profe, que justo está una pregunta que había hecho en el chat recién. ¿Un modem contaba como de carácter? Sí, ¿O es...? como de carácter. Bien. Pero al mismo tiempo podría ser socket cuando el modem junta a dos computadoras. Esa red Wi-Fi que hay Porque en ahora. realidad el modem es un dispositivo y para que pueda funcionar ese modem necesita un driver. Entonces allí directamente empieza a trabajar el dispositivo de carácter. Esperen que no puedo... Ahí está. No podía entrar a la terminal. Recuerden que yo tengo una máquina virtual. ¿Están viendo la máquina? Sí, profe. Sí. Ah, bien. Sí. ls-l /dev. Y van a ver que van a encontrar aquí una lista de dispositivos. Y por ejemplo, fíjense que acá ya tenemos de carácter. ¿Ven? Que todos empiezan con la C. Son dispositivos de carácter. Las terminales con TTI. Algunos de bloque, como por ejemplo el disco. Recuerden que yo estoy trabajando acá sobre una terminal virtual, una máquina virtual. El SR0 también es un dispositivo de bloque, que es el CD. Entonces, tenemos diferenciados todos los dispositivos de bloque de los de carácter. Obviamente los de carácter son muchos más que los de bloque. Bueno, en ese subdirectorio /dev van a encontrar los dispositivos, en línea general, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes se ubiquen. Nosotros vamos a tener acá archivos de bloque, como por ejemplo los disquetes, que seguimos pudiendo referenciarlos todavía, pero básicamente ya no se usan. Los HD, que serían discos duros de tipo IDE, y los SD, que son los discos duros de tipo SCSI. Cuando encontremos HD, vamos a saber que nos estamos referenciando a un tipo de tecnología de disco, que son los discos IDE, más viejos, y los SD son los discos duros un poquito más nuevos, que son los tipos SCSI. Pero también tenemos, bueno, esto va primero, después sigo con esta parte. También tenemos los discos duros, los discos sólidos, ¿sí? El disco sólido SSD aparece con este nombre, /dev /NVMe, y con el número de disco, si fuera necesario, si tengo varios. Ese es el nombre que va a aparecer cuando tenemos discos sólidos. Bueno, vuelvo para atrás un cachito. Profe. Sí. Yo le iba a hacer una pregunta del disco sólido. Bueno, espera un segundito, déjame que termine esto y ya volvemos a ese tema. Entonces, acá vamos a tener, cada una de estas letritas va a representar el tipo de dispositivo de bloques que yo voy a tener.
Y si tengo distintos discos, por ejemplo, SDA y SDB, significa que tengo dos discos duros y de tipo SCSI. Si tengo HDA y HDB, es porque tengo dos discos duros y el A sería el primero, el B sería el segundo, el tercero, y así va aumentando la cantidad de discos con la letra que cambia. Si tengo particiones dentro de ese disco, lo vamos a ver un poquito más adelante, le agrego números, HDA1, HDA2, HDA3, y ahí indico las particiones del disco A o del disco 1. En el tema de dispositivos de carácter, que sería este otro grupito que puse ejemplos solamente, cuando hablamos de TTI estamos hablando de la terminal. Cuando hablamos de LP, estamos hablando de los puertos paralelos, o sea, para impresoras generalmente. LP0, LP1. Cuando es TTI-X, estamos hablando de una terminal simbólica, una terminal virtual. USB para los dispositivos USB. Mouse, se llama al ratón se le llama mouse, no tiene un nombre diferente. O sea que cuando nosotros vamos leyendo los nombres de cada uno de los dispositivos, más o menos me va indicando de qué dispositivo se está haciendo referencia. Siempre se usan los mismos nombres. Bueno, y volviendo al tema de discos sólidos, una de las cosas que siempre me preguntan es cómo chequear si yo en mi computadora tengo o no tengo un disco sólido. Supongamos que estoy usando una computadora que no es la mía, o la acabo de comprar y quiero verificarlo. Cuando nosotros hablamos de los discos duros, aparece como HD, que nosotros los sintetizamos como HDD, el disco sólido lo sintetizamos como SSD, y para ver si es sólido o no, este archivo que se llama sysblock SDA, SDA sería el nombre del dispositivo, ¿no? Supongamos que tenemos dos discos, tendríamos que poner SDA para uno y SDB para el otro. QE rotational. El rotational me indica el número de si tiene rotación o no ese disco. Nosotros sabemos que los discos duros son discos mecánicos que permiten la lectura a través de un brazo lector mientras el disco gira, ¿sí? Entonces ahí el disco duro me va a dar salida 1, porque es un disco que rota, mientras que el disco sólido, como la tecnología no es de rotación, no es una tecnología física que hace que el disco se mueva, sino que es de lectura de memoria flash, va a dar como salida 0. Ese disco, ese archivo, cuando yo le haga un cat, me va a decir rotational 1 si es un disco duro, y rotational 0 si es un disco sólido. ¿Qué querías preguntar, Nahuel? No, medio que ya respondió mi pregunta, porque vi que en el nombre del archivo, asociación de SSD, dice /D/NWME, y después Sí. dice el mismo número N1 y después dice N1P1. Yo asumí, Claro, bueno, las P1 debe ser particiones. la partición. Claro. Entonces, como vi que no había partición en la parte de los discos sólidos, le iba a preguntar cómo era el tema de las particiones, pero eventualmente lo respondió, así que ya está. Sí, está ahí, está definido, digamos, cada uno. En realidad, el que tenga un disco sólido, como es una tecnología nueva, generalmente no se tienen varios discos, pero los números van indicando el tema del número de disco y el número de partición. Vamos a dispositivos de almacenamiento y vamos a empezar con los discos. Este tema de la clase de hoy vamos a hablar de discos. En realidad, ¿qué es lo que vamos a plantear? Tenía ganas de hacer un resumen, pero no tuve el tiempo después de que hice la filmina, quería hacer un resumen de qué íbamos a ver y no lo hice, así que voy a tratar de hacérselo antes de subir la filmina. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué son los dispositivos de carácter y de bloque? O sea, ¿cuáles son los dispositivos físicos en Linux? ¿Cómo se manejan? Vamos a hablar un poquito de los discos, y básicamente lo que vamos a tratar de lograr en esta clase o la próxima es llegar a particionar un disco.
Vamos a particionar y darle formato a un disco. Bien, nosotros tenemos que en nuestro sistema de archivos, que lo vimos en la unidad 1, el file system, donde están todos nuestros archivos del sistema, donde está el sistema operativo y todos los documentos y las aplicaciones, residen en un sistema de archivos. Ese sistema de archivos está ubicado, está contenido en un disco, en un dispositivo de almacenamiento secundario. Entonces, todos los discos tienen una organización genérica. Esa organización genérica hace de que cualquier sistema operativo pueda accederlo de la misma forma en las distintas máquinas. Entonces, esa organización genérica está dada por el tipo de sistema de archivos que va a contener. También está relacionado con dos estilos de particiones populares en los ordenadores. La MBR, que es la común, la más antigua, que se utilizó hasta ahora, y la tipo de partición GPT, que está asociada con una tecnología que se llama UEFI. Ya vamos a hablar de ese tema. Estos dos, el MBR y el GPT, son los estilos de partición que van a encontrar en un disco, estilos de discos, digamos, serían, y son los estándares para cómo se va a disponer ese dispositivo como un disco duro o como un disco sólido. Dependiendo si es un disco duro o si es un disco sólido, dependiendo de si sea MBR o GPT, van a ser las formas y las cantidades de particiones que yo voy a poder definir dentro de mi disco. Los discos sólidos, que son los discos nuevos, utilizan la tecnología GPT. Pero no significa que no pueda usar la MBR también. Lo que pasa es que como la tecnología es nueva, sería apropiado ya usar los estándares nuevos también. El estándar le indica al sistema de archivo, al sistema operativo, cómo acceder a los datos del disco actual. Ya vamos a entrar en detalles de todo el proceso desde que se enciende la máquina hasta que se leen los datos. Para decidir qué método de partición aplicar, primero debemos tener una comprensión básica de lo que es la BIOS y la MBR y la UEFI y el GPT. O sea que vamos a hablar de BIOS y UEFI y luego vamos a asociar MBR con BIOS y GPT con UEFI. Bien. BIOS, ustedes habrán escuchado este término, lo han hablado seguramente en arquitectura, y cuando hablamos de UEFI estamos hablando también de algo muy, muy similar, que es un firmware, ¿sí? Un firmware es una porción de código, una serie de instrucciones, que son las que se utilizan para encender la máquina. Ese código no está en un software volátil que se carga en memoria RAM, sino que es un código que está almacenado en una memoria no volátil, es decir, que está guardada en un chip, en un componente electrónico, para que cuando yo encienda la máquina, lo primero que se lea sea ese firmware, ¿sí? Ese dispositivo, esa memoria está situada en la placa base. Es una pequeña memoria con pocas instrucciones de código que hacen que cuando yo encienda, le dé energía a mi máquina, lo primero que se lea sea el firmware, el código de encendido. Estos dos, BIOS y UEFI, son dos tipos de firmware que contienen las instrucciones para darle todo el control sobre el equipo nuestro. El BIOS es el más tradicional, es el que más van a escuchar que estamos usando, pero la tecnología nueva es la tecnología UEFI. Puede ser que alguno ya tenga en su máquina, en vez de un BIOS, un sistema, un firmware UEFI. BIOS es Basic Input Output System. Es una
es un chip que tiene como propósito iniciar y probar los componentes de hardware del sistema. También carga el gestor de arranque, ¿sí? Y luego de eso lanza el sistema operativo que tenga cargado desde el dispositivo de almacenamiento de nuestra máquina. O sea que cuando encendemos la máquina, lee primero los componentes, los reconoce, carga el gestor de arranque para saber con qué sistema operativo voy a arrancar. Ya vamos a hablar un poquito también de gestor de arranque más adelante. Entonces carga el gestor de arranque para que yo elija qué sistema operativo voy a iniciar y lo carga. Para cargarlo va y lo busca en el dispositivo de almacenamiento donde lo tenemos, o sea, en el disco que lo tengamos, porque podemos tener varios discos, solo uno va a contener el sistema operativo. También carga las funciones de gestión de energía para el tema de ahorro de energía y esas cosas, y la temperatura del ordenador para poder mantener nivelado el funcionamiento físico de nuestra computadora. Después tenemos esta tecnología UEFI, que es la nueva, que significa Interfaz de Firmware Extensible Unificada. Esa sería la traducción, que proporciona las mismas funciones que la BIOS, ¿sí? Es decir, nos permite encender nuestra computadora, reconocer los dispositivos de hardware, cargar el gestor de arranque y lanzar el sistema operativo para que empiece a funcionar, pero además tiene funcionalidades extras, adicionales que la BIOS. La UEFI también nos ofrece un entorno gráfico, porque la BIOS, ¿la UEFI dije o la BIOS? Ay, me equivoqué, me parece que les dije la BIOS. La BIOS proporciona esas funciones de encendido, ¿no? La UEFI también hace lo mismo, pero con un entorno gráfico. Cuando uno abre la BIOS, vieron que si alguno lo probó, cuando ejecutan puede ser a veces F2, F8, F12, dependiendo de qué máquina, de qué tecnología de procesador tengan, entran a la BIOS y les ofrece un entorno muy de texto, así como el Linux, una pantalla negra donde están las letras y nada más que eso. En cambio, UEFI nos está proporcionando actualmente un entorno gráfico para manejarse con el mouse, más flexible, y permite hacer algunas cositas más, varias, que hacen de que se considere mucho más funcional, mucho más flexible y fácil de manejar, amigable. Nos permite manejar algo de redes con acceso remoto, es mucho más rápido el encendido que la BIOS, ¿sí? La BIOS tarda, ustedes van a notar, unos segundos desde que yo enciendo la energía hasta que me aparece el sistema operativo, tarda unos segundos, mientras que con la UEFI van a ver que el encendido de nuestra máquina es mucho más rápido. Este sistema UEFI permite compatibilidad con BIOS para poder cargar sistemas operativos que no son compatibles con la UEFI, pero digamos que tiene particularidades mucho más beneficiosas. Una de las, bueno, ya van a ver que más voy a hablar de MBR y de GPT, pero básicamente la diferencia y por qué surge el sistema UEFI, porque no podían arrancarse unidades de almacenamiento grandes. Cuando teníamos discos grandes de más de 2 teras, la BIOS no permitía que se cargara tan rápidamente. Por eso es que surge una comunidad donde se llama UEFI, que empiezan a gestionar y a desarrollar un tipo de tecnología mejor para poder acceder a estos discos de almacenamiento secundario mucho más grandes. Cuando hablamos de discos de más de 2 teras, sí o sí vamos a tener que hablar de tecnología UEFI para el firmware de esa máquina. Vamos a pasar un poquito más y ahora vamos a empezar a hablar de los discos MBR o de los discos GPT. Ustedes van a haber escuchado que tenemos discos
de tipo MBR o DOS. Cuando hablamos de esos discos, estamos hablando de que es el tipo de disco más antiguo, que surgió en el año 83, que se mantiene hasta la actualidad. Es más, el disco que yo tengo, por ejemplo, es un tipo MBR, y muchos de ustedes deben tener un disco de MBR. Está asociado con la tecnología BIOS, es decir que cuando yo uso este disco, sí o sí uso tecnología BIOS para el encendido de mi máquina. Y se llama se llama MBR el disco, porque así se llama el sector de arranque situado al principio del disco. El primer sector de los discos MBR o de los discos DOS se llama MBR, entonces de allí toma el nombre. Cuando hablamos de discos MBR, estamos hablando de discos que tienen en el primer sector un campo que se llama Master Boot Record. Es el más difundido, ¿sí? Imagínense que surgió en el año 83, empezó a usarse y hasta la actualidad se sigue usando, y es el que ofrece mayor compatibilidad al momento, ¿no? Obviamente de acá a unos años quizás empiecen a dejar de usarse y se utilice la otra tecnología. Bien, el problema que tienen estos discos, y por eso surgen los discos GPT, que están asociados con la tecnología UEFI, es que solamente soporta discos con tamaño de 2 teras. Es decir, si yo tengo un disco de más de 2 teras, no lo voy a poder administrar ni poder utilizar con este estándar MBR o con la BIOS. Por eso es que surge esa tecnología, porque empezaron a crecer el tamaño de los discos y cuando ya vieron que no se puede soportar, surge la nueva tecnología. Si no, no había ningún tipo de limitaciones ni problemas. Otra limitación que tiene esta tecnología MBR es que soporta 4 particiones primarias. ¿A qué se refiere con particiones primarias? Bueno, estamos hablando de particiones que pueden tener un sistema operativo, que pueden cargar un sistema operativo. Podemos tener más particiones, pero las primarias son las únicas que pueden soportar un sistema operativo para encender. O sea que si nosotros tenemos tecnología BIOS con discos MBR, podemos tener hasta 4 sistemas operativos diferentes para encender nuestra máquina. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. No, Disco profe. estándar GPT. El disco estándar GPT, ¿sí? GUID o GUID Partition Table son la tecnología nueva de discos que se manejan sobre todo con los discos sólidos. Es un identificador único que tiene este disco, es mucho más moderno, soporta discos mayores de hasta 9.4 zettabytes, ¿sí? No exige un sistema de archivo específico, es decir, no está asociado a un sistema de archivo o un sistema operativo, sino que soporta cualquiera de los sistemas operativos, pero la cantidad de información que almacenan es mucho mayor que las de 2 teras. Hay un número ilimitado de particiones en este caso. Fíjense que yo con la tecnología MBR tenía hasta 4 particiones, mientras que la GPT tiene un número ilimitado de particiones, pero Windows en este momento solo permite 128 particiones, hasta ahora. La info de las particiones en estos discos GPT y la información de buteo está en distintos lugares, en varios lugares, y tiene redundancia cíclica para chequear y validar esa información. Es decir que, ya vamos a ver ahora cuando veamos las particiones MBR, tienen un formato específico y están en un lugar determinado. En cambio, en los discos GPT tenemos varios lugares donde encontrar la información del buteo y de las particiones, y tienen un sistema de redundancia cíclica, un chequeo de redundancia cíclica para validar
que los datos estén correctos, que sea íntegra la información que contiene, que no tenga errores, digamos. Y a su vez incluye un área de MBR como para simular o para proporcionar, digamos, compatibilidad hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener esa área de MBR en un disco GPT para que si en algún momento utilizo tecnología MBR, pueda ser compatible con una BIOS. Es decir, yo puedo tener un disco GPT, pero utilizar tecnología de la MBR asociada a una BIOS. Por eso es que también es beneficioso, porque tengo un área que va a estar protegida para que cuando yo utilice BIOS pueda ser funcional a mi disco, aunque sea un disco más nuevo. Fíjense que ustedes pueden tener tecnología BIOS en su máquina y tener un disco sólido de tipo GPT como disco de almacenamiento secundario, ¿sí? Porque esa MBR está haciendo la emulación de que fuera un disco MBR. No está usando el sistema UEFI, sino que está usando la BIOS. Bueno, pero este disco surgió desde esta asociación de este grupo que se creó para la tecnología UEFI, y está totalmente asociado, es decir, el grupo que creó esta tecnología UEFI definió o caracterizó, digamos, los estándares para el disco tipo GPT. Nosotros no vamos a hablar sobre discos GPT, vamos a hablar sobre discos MBR, pero vamos a ver básicamente cómo chequear si nuestra computadora tiene un sistema BIOS o un sistema UEFI. En Ubuntu es muy simple. Vamos a ejecutar la aplicación de PKG. ¿Se acuerdan que era para las instalaciones de software, de aplicaciones? ¿Sí? Con el dpkg-l hacíamos un listado de todas las aplicaciones que teníamos instaladas. Entonces vamos a filtrar group, que es el gestor de arranque de nuestra máquina, y nos va a decir algo como lo siguiente: PC/BIOS, o va a decir PC/UEFI, PC/UEFI. Ahí nos vamos a dar cuenta, con este comandito, qué tipo de máquina tenemos, qué tipo de tecnología de arranque tenemos en nuestra máquina. En este caso, obviamente, utiliza BIOS. Vamos en Windows. En Windows tenemos que ir a ejecutar la aplicación MS-Info 32. Esa aplicación me va a mostrar información del sistema, ¿sí? Y cuando cuando nos desplaye esta pantalla, vamos a ir al sector donde dice BIOS Mode. Si es modo BIOS, va a decir BIOS de nuevo acá. En este caso, el BIOS Mode dice UEFI. Fíjense que esta tecnología no es la mía, no es una captura que yo hice de otra máquina. Me dice que es una tecnología UEFI. Pero dice BIOS Mode, o sea que yo tengo que buscar el modo BIOS, porque se lo considera como modo de arranque, y si dice BIOS, es igual que el anterior, pero en este caso es UEFI. Así vemos el tipo de tecnología de arranque que tiene cada una de las máquinas. Vamos a chequear ahora el tipo de disco. Chequear si es MBR o si es GPT. Cuando nosotros ejecutamos el comando fdisk, que lo vamos a ver más adelante en la clase, ¿sí? fdisk-l, le tenemos que poner el nombre del disco que tenemos. En este caso se llama SDA. Yo voy a leer SDA y acá voy a poner Disk Label Tape. Me dice que es de tipo 2. ¿Se acuerdan que yo hice hace un ratito en una comparativa que dije MBR o disco 2?
Entonces, eso significa que es un disco de tipo MBR. MBR o 2 es exactamente lo mismo. Eso es en Linux. Vamos a ver en Windows cómo hacemos para saber qué tipo de tecnología de disco tenemos. Vamos a administrador de discos, ¿sí? Cada sistema operativo Windows va a tener un formato diferente, pero ustedes deberían ir a donde tienen el disco. Van a propiedades, que generalmente si no lo hacen por este camino, van por el botón derecho, que aparezca propiedades o properties, y dentro de propiedades me va a aparecer esta pantallita que dice volúmenes, ¿sí? Dentro de volumen dice partition style, estilo de partición. Cuando hablamos de estilo de partición, acá dice GPT, Git Partition Table, GPT. O sea que este disco es un disco sólido y un disco nuevo, con la tecnología GPT. Vamos a ver en el Windows, vuelvo para atrás un poquito, con el DOS, con el disco DOS, que es lo mismo que MBR, también la partición era // SDA, quería ver si salía algo más. Tipo de etiqueta de disco, ¿sí? No dice tipo de partición, dice etiqueta de disco, no habla de particiones aquí, ¿sí? No la menciona la palabra partición, pero ustedes sepan que cuando habla de la etiqueta, ahí me dice el tipo. Bien. Ay, se me fue esta. Bien. Vamos a ver la organización genérica de un disco MBR o 2. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Vamos a analizar cómo se organiza un disco adentro desde el punto de vista físico y lógico. Hay un grafiquito que representaría nuestro disco, ¿sí? Nuestro disco entero, nuestro disco completo, donde vamos a tener un sector que se llama MBR, y luego van a venir las particiones. Fíjense que yo grafiqué 4 particiones. ¿Por qué? Porque la organización de un disco MBR soporta hasta 4 particiones físicas. Físicas. Si queremos hablar de particiones lógicas, podemos hablar de más particiones. ¿Qué tenemos acá al principio? El sector de MBR, que es el sector de arranque, y al final de la MBR, esta tabla de particiones. Estos 4 colorcitos indican cada una de las particiones que yo voy a tener. Por eso se le llama tabla de particiones a este sector. El sector 0, la MBR, está asociada con el sector 0 del disco. Ocupa 512 bytes y es donde está cargado cómo se inicia ese sistema de archivos. Lo utilizamos para arrancar la computadora y contiene la tabla de particiones donde está dónde comienza la partición 1 y dónde termina la partición 1, dónde comienza la partición 2 y dónde termina la partición 2. Toda esa información está acá, en esta tablita, que es pequeñísima, pero que tiene la información de inicio y fin de cada una de las particiones. También tiene información, esta tabla de particiones, de cuál es la partición activa. ¿A qué me refiero con partición activa? Es la partición que me indica con qué sistema operativo voy a iniciar o voy a encender la máquina. Ustedes pueden tener en su máquina un sistema operativo en cada una de las particiones, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Sistema operativo booteable, ¿no? Porque podemos tener los archivos cargados en una carpeta y tenerlos como si fueran documentos, pero yo hablo de sistemas operativos booteables, es decir, que sistemas operativos instalados. Y la tabla de particiones, además de contener el inicio y fin de cada partición,
va a tener una partición, supongamos en este caso la 2, marcada como activa. Solamente una de las particiones puede estar marcada como activa. Eso significa que cada vez que yo encienda la máquina, voy a iniciar con ese sistema operativo que está cargado en esa partición. ¿Sí? Pero hay un gestor de arranque que es el que permite que yo pueda cambiar de la partición 2 a la partición 1, o a la partición 3, o a la 4. O sea que el gestor de arranque permite que esa tabla de particiones sea modificada online en el momento, ¿sí? Y diga, no voy a encender con la 2, enciendo con la 1, enciendo con la 3, enciendo con la 4. Es un programita que me permite elegir con qué partición, mejor dicho, con cuál es la partición activa y con qué sistema operativo voy a encender. Cada partición debe contener información de todos los archivos y directorios que contiene. Esta información está almacenada al inicio de cada volumen. Por ejemplo, esta es una partición Linux, ¿sí? Nosotros, dentro de la partición, fíjense, este grafiquito que está acá todo en amarillo, estaría dentro, vuelvo para atrás, dentro de esta partición, o dentro de esta partición, o de esta. Es decir que, cuando yo grafico este cuadradito, que es la primera partición, o la segunda, o la tercera, lo que tengo ahí adentro es esto. Un bloque de arranque, un superbloque, administración de espacio libre, los nodos I, el directorio raíz, y por último los archivos y los directorios de los usuarios. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. No, profe. No, solo, No, profe, solo dicen profe. los chicos que la hacen acordar mucho al teórico, del primer parcial, dice. Del Claro, parcial bueno, teórico, yo ¿no? estoy revisando eso porque, bien, Mónica se ve que lo dio bien, porque hay profes que no lo dan mucho a esta parte, entonces por eso es que le hago hincapié, pero digamos que ustedes deberían haberlo visto básicamente a esto. 5 minutitos más y cortamos, porque vamos bastante atrasaditos. En el bloque de arranque tenemos los primeros instrucciones para que arranque la PC, el BIOS, y acá es donde lee el BIOS o la BIOS las instrucciones para ejecutar. ¿Sí? En este bloque de arranque están los primeros datos que lee la BIOS para poder seguir ejecutando el sistema operativo. La BIOS tiene instrucciones básicas de arranque, pero esas instrucciones básicas de arranque lo que hacen es reconocer este disco y esta partición para poder empezar a leer el bloque de arranque. Después, el superbloque contiene el número mágico. ¿Hablaron del número mágico que identifica el tipo de sistemas de archivos? Está en el superbloque. El número mágico es ese número que identifica a cada uno de los sistemas de archivos, ya sea DOS, NTFS, Linux nativo, SWAP, los discos para Mac, todos los tipos de sistemas de archivos que existen tienen un número asociado y se les llama número mágico. Ese es el nombre que se le da. Y también la cantidad de bloques que va a tener ese sistema de archivos, es decir, el tamaño. Cuando nosotros leemos ese superbloque, ahí reconocemos qué sistema de archivos vamos a manejar. Después está el espacio de administración de espacio libre, o el sector de administración de espacio libre. Ahí tenemos un mapa de bits. Ustedes en la teoría vieron que Linux maneja el mapa de bits para los espacios libres. Y está en este tercer campo dentro de la partición de Linux. Luego del espacio libre vienen los nodos I. O sea, todos los nodos I estarían en este sector. Por último viene el directorio raíz con su contenido, y luego
cada uno de los archivos y directorios que tenemos en nuestro sistema de archivos, ya sean los del usuario, de todos los usuarios, etc. Esa sería la estructura de la partición en Linux. Sí, Mónica debe haberlo dado bien porque se como da el práctico, lo explica bien a esto. Bien. Particiones del disco. Una partición es una unidad lógica de almacenamiento, es decir, físicamente tengo un disco que lo puedo dividir en partes. Físicamente se pueden dividir hasta 4 particiones, pero yo puedo tener más particiones que las 4 que me permite el disco MBR. Cada partición puede tener un sistema de archivos diferente para poder inicializar el sistema operativo. Tenemos 3 tipos de particiones que podemos nombrar. Las primarias, que son las divisiones crudas, como les dije, que son 4 como máximo, o 3 primarias y una en extendida. Siempre van a ser 4, pero pueden ser 4 primarias o 3 primarias y una extendida, que es lo que normalmente se hace. Para tener más, yo divido en 3 primarias para tener 3 sistemas operativos, y la extendida sería una sola partición, pero que a su vez está subdividida en particiones lógicas. Por eso cuando hablamos de extendida, siempre hablamos de una sola, y que contiene varias particiones lógicas. Generalmente es la última partición. ¿Sí? Se utiliza para contener múltiples unidades lógicas y solo puede haber una partición extendida por disco. Entonces, las particiones lógicas ocupan una parte o toda la partición extendida. También puede contener un sistema de archivos. Lo que no puede contener es un sistema operativo. Las lógicas o dentro de la extendida no puede haber sistemas operativos booteables. Solamente las primarias contienen sistemas operativos booteables. Bien. Vamos a hablar de, bueno, vamos a cortar acá porque yo sé que ustedes están desesperados por irse a rendir, así que los voy a dejar tranquilos. Vamos a empezar con particiones de disco la clase que viene, ¿sí? Y vamos a hablar del comando fdisk para particionar un disco. Que tengan mucha suerte dentro de un rato y espero que mañana lo pasen lindo. Disfruten por lo menos el día sin clase. Descansen un día más. Gracias, profe, nos estamos viendo. Gracias, profe. Bueno, entonces nos estamos comunicando para el miércoles entre las 2:30 y 3 de la tarde. Bien, bárbaro, profe. Nos vemos, chicos. Chao, ¿Le chao. notifica Sol, profe, por la hora? ¿Cómo? ¿Le avisa Sol de la hora o ponen la V? Bueno, si les pongo en la UV, si no, les mando a Sol para que les avise. Dale, mejor, profe. Sí, sí. Nos vemos entonces. Nos Chao, vemos. chicos. Chao, chao. Chao. Sí. Chao. Che, Sí, vamos. sí, hay que Profe, el tema de mi asistencia, entonces estoy seguro que esa